Niñas que abandonaron la escuela para incorporarse al trabajo, para ayudar en la crianza o en las labores agrícolas y domésticas, al cuidado de la prole y la familia. La memoria violeta saca a la luz este otro patrimonio silenciado que atesoran los pueblos de Córdoba en sus mujeres, rescatando del olvido su aportación a la historia social reciente, ofreciéndole las herramientas necesarias para contar mediante la expresión escrita y oral en sus múltiples vertientes, como testigos, notarias y cronistas del devenir de los días a través de sus propias experiencias y de las que dejaron memoria y obra en nosotras. Mi historia corría el año 1964 y narro mi historia como yo la viví, con mucha tristeza y con mucha falta de cariño. Y recuerdo también que jugaba, reía y también lloraba mucho. ¿Por qué? Porque me faltaba el cariño de mis padres. Como eran las noches tan frías en invierno, me arropaba los pies con un jersey de lana que tenía para entrar en calor. También tuvimos los años que estuvimos internas, teníamos los profesores también allí. Algunos profesores pues eran otros tiempos también y algunos pues llegó también a ponerme la mano encima, pero vamos, eran otros tiempos. Alguna vez que otra pues me ponían la mano encima y algunas veces me hacía pis. Lo que quería era una poca libertad, que no la tuve hasta que no tuve los 14 años. Cuando salí de allí era lo mismo que cuando sueltas un pajarillo a volar. Cuando yo salí de allí ya con 14 años, pues me recuerda cuando yo ya me iba a mi casa, los olores de la hoguera, los olores a matanzas, cuando se hacían nuestras matanzas y, cómo no, a la familia que anhelaba tanto. El frío era exagerado. Yo conocí a muchas muchachas, niñas, con las manos llenitas de sabañones, ya les reventaban, no tenían guantes y las provecitas pues iban. Mucho frío, porque entonces en aquellos años no había calefacción. Cuando hizo un hermano mío, que para descanse, hizo la comunión, y yo estaba en el colegio todavía, y era ya más mayor, yo tendría ya quizás 13 años, casi los 14. Y claro, me dejaron las monjas, las religiosas, me dejaron ir a la comunión. Pero dice, con nada que termine la comunión, aquí. Yo lloré aquel día lo que nadie sabe. Pues claro, yo lo que quería era estar con mi familia y estar el día entero. Y a la hora de la comunión, en la misa, yo no confesé. Cuando llegué a la iglesia no confesé, porque yo iba todos los días a misa, o un día sí y otro no a misa, y de confesar por lo mismo. Íbamos más que confesar. Y fuimos a la comunión, a dar el cura la comunión, y me dijo una hermana, no sé si mi hermana iba delante y si iba yo de atrás. Dice, ¿vosotros habéis confesado? Pero como es que éramos, yo qué sé, igual que no cogió el cuerpo, que no dijimos nada, porque yo era muy vergonzosa y yo pues no dije nada. Dice, pues si no habéis confesado, dice, iré para vuestra banca. Nos dio media vuelta y nos fuimos a nuestra banca, delante de todas las personas que había, de todos los niños que había de comunión, y nos fuimos a nuestra banca. Y yo, pues no sé, yo no me acuerdo, pero yo podía haber dicho, no, yo he confesado, estoy en el colegio, yo vengo a confesar y vengo más que confesar, y yo me da usted la comunión. Pero no sé cómo nos cogió el cuerpo a mi hermana y a mí, nos dio media vuelta y nos fuimos a nuestra banca sin comulgar la comunión de mi hermano. Mis padres se fueron al campo a coger bellotas. Yo me quedé en casa de mi abuela. Para no faltar de la escuela, me dijo mi madre que tenía que ir cuando saliera de la escuela a echarle de comer a los cochinos. Los cochinos eran grandísimos y a mí me daba miedo de ir sola, pero tenía que ir. Los teníamos entonces en el corral de la casa, que se la llamaba La Zaburda. Nací en el año 50
Y esto es de la vivencia de mi madre, de mis abuelos y de nosotros, los 3 hermanos. Mi madre, la mejor del mundo, con 10 añitos perdió a su madre, era la mayor de 5 hermanos. El pequeño con 19 días, fue una niña muy luchadora. Es una pérdida muy grande perder a una madre, aunque entre guerra y mili fueron 5 años, aunque la distancia era grande, su amor era mucho más grande. Pasó mucho cuando mi abuela murió, porque era muy chica. Y el pequeño pues tenía 19 días. Entonces, pues luchó mucho por sus hermanos. Y es verdad que es una pérdida muy grande perder a una madre, bueno, y a un padre, a nuestros padres. Pero claro, con esa edad, tanta falta les hacían. Se arrancaban garbanzos, la siega y en fin, nosotros, mi hermana y yo, salimos a trabajar al campo, claro está. Y mi hermano, es el más chico, mecánico, lo puso mi padre en un taller y mecánico hasta que se ha jubilado. Hemos sido una familia feliz. Perdimos a mi padre hace 30 años, a mi madre hace 4. Los llevamos en nuestros corazones. Os quiero. Soy nacida de unos padres emigrantes y muy humildes y trabajadores. Mis padres, su trabajo era de albañil y mi madre, pues, casa, sus hijos y echar horas en casa de limpieza y de modistas, que no paraba. Sus pensamientos siempre han sido en ahorrar para volver a su pueblo. Solo hice hasta la EGB y claro, como no seguía estudiando, pues había que ponerse a trabajar. Y tuve suerte y me coloqué enseguida a trabajar. Y hacía que aprovechaba lo que me salía. Me dedicaba a limpiar, a hacer limpieza en las casas. Estuve como de criada también, porque claro, entraba en casas de gente rica y claro, era una criada. No paraba, muy estresante, porque claro, yo me casé, llevaba, claro, la casa y eso, pero luego tenía que echar todo el día en la calle trabajando y podía con todo, vamos. Me refugié en el Señor y en mi Virgen de Luna. Y cómo te cambia la vida. La valoras más y tú también te valoras más. Quiero contar algo sobre una mujer especial, mi madre. Le gustaba la carpintería, la albañilería, las medidas, las proporciones y los volúmenes. Utilizaba los recursos y medidas a su alcance. Reciclaba y restaurando actualmente, se diría que era una persona comprometida con la sostenibilidad y el equilibrio. Su vida se desarrolló entre las tareas del campo, las de la casa y cuidando de los hijos. La templanza y la prudencia dirigieron la vida de esta mujer, mi madre. Su creatividad la empujó a emprender con los medios de la época. Si había mujeres que destacaban en aquel entonces, en el medio rural, era porque fueron autodidactas. Era muy inventora, ella era, yo qué sé qué voy a decir, nada más que para cuidar nosotros los hermanos. Tenía unos
para que no nos quemáramos con las candelas de antes. Tenía unos artículos, se me inventaba cada cosa que para qué. Es que recuerda y digo, pues esto de la abuelita, esto lo hizo, esto lo otro, pero montones de cosas. Además la gente me las recuerda y me lo dice. Entonces, mis primas ya que son mucho mayores que yo, me dicen, pero si tu madre es que hacía a todo lo que había que hacer. Entonces, tu madre lo mismo, eso que te he dicho, que lo mismo era carpintero, que era albañil, que era otra cosa, que ella lo hacía todo. Para mí, mi abuela fue la segunda madre. Mi hermana y yo la llamábamos Mamá Ana. Éramos muy pequeñas y no sabíamos pronunciar Juana. Decía que le gustaba Mamá Ana porque su madre murió cuando ella tenía 8 años y se llamaba Ana, y así se la recordábamos. Cuando su marido enfermó, cuántas fatigas pasó. Le dio un ictus y se quedó en cama, y siempre sin pañales y sin agua en las casas, siempre lavando en los pozos con las manos llenas de sabañones. Yo tenía 2 años cuando empecé entonces a conocerla, claro, de más chica, y de las fatigas que pasaban y lo poco que había, y estaba siempre sobre mi madre, porque mi madre padecía mucho de nervios y mi abuela era la madre de todos. Y claro, no había pañales, no había de nada. Yo me acuerdo de aquello porque mis tíos decían siempre, ¡ay, mi padre pobrecillo, llenito de trapos! Y ella lloraba muchísimo porque decía, ¿qué le pongo? Si no hay otra cosa, nada más que trapos metidos. Y lavar trapos y las manos hechas mixtos de lavar con agua del pozo. Yo no he pisado la escuela en mi vida, ¿no? En aquella época es que no iba nadie a la escuela. Menos mal que el abuelo Miguel nos enseñó a leer y escribir y un poquillo de cuenta, pero ya está. Yo he trabajado mucho porque mis padres han estado con mi hija. Yo me iba a las 6 de la mañana y volvía a las 12 de la noche, ¿eh? Y me tenía media hora para comer. A las 12 que comíamos, de 12:30 y otra media hora, para sentarme de 8:30 a 9, que era la cena. Continuamente no lo podía hacer todos los días, pero estuve 45 años trabajando en el mismo sitio. Y he hecho más guardias que no lo sabe nada más que la empresa donde he estado trabajando. Y todas las extras que salían, todas las guardias para mí. También tuve suerte porque, pues como estaba sola, pues todo lo que salía me avisaba al director. Anda, Rosa, que a las guardias. Pues vale, y he trabajado mucho sin descanso. Pero oye, me acordaba de mi bien, de Luna y yo, la ilusión que para mí ni me daba ilusión la fiesta, porque no he sido, me decían allí en Alicante que sosa, si no parece ni andaluz. Pero yo me era venir por Cardeña para acá y ver la Virgen y el reloj, y era la persona más feliz del mundo. Si yo me casé el 21 de mayo y el 22 de julio se mató mi marido que tuve, pues me faltó un día para estar un mes. Si no, yo tuve 5 años novia, que entonces pues no había ni teléfono. Y era aquí porque ellos tenían unos pocos olivos, él nunca se fue a trabajar por ahí fuera. ¿Verdad? Y nos fuimos para ganar una casa y mi marido se mató con los albañiles. Pero la Rosa tuve aquí en el pueblo su casa. Primero me gané aquella porque estaba pagando un alquiler y yo quería tener algo mío como todo el mundo. Que mis padres me ayudaron con mi hija mucho, ¿eh? Porque no podía llevarla a la escuela, ni porque estaba trabajando como una loca. Yo digo, a mí me faltará el aire para respirar, pero mi hija no tiene su padre y lo que su madre, y como estaba acostumbrada desde muy pequeñita a trabajar, pues mira, no. Hoy voy a contar un poco mi infancia y mi juventud. Empecé muy joven a trabajar, con 12 años, primero con mis padres y mi hermana, después sola. A los 18 años me fui a trabajar al extranjero, echando mucho de menos a mis padres y a mi hermana. Me sentía sola, porque todos estaban con su hermana, sus amigas y su familia. Ellos recibían correspondencia, pero yo eso no podía tenerlo.
porque mi madre no sabía escribir. Entonces hablé por primera vez con mi padre. Le comenté lo de que habíamos decidido de casarnos y le dije que si nos podían montar un dormitorio en una de las habitaciones de su casa. Nos casamos. Al cabo del tiempo, la ilusión más grande fue ser madre. Vino mi primer hijo. Mucha felicidad. Tuvimos otro hijo, pero tuvo la mala suerte que se nos cruzó nuestro camino, pues la bebida. Pero tuvimos fuerza y voluntad y seguimos adelante. Momentos muy duros. Al cabo del tiempo, él tuvo un accidente, le cambió la vida por completo. Ya no es el mismo, pero bueno, seguimos adelante, por lo menos por nuestro hijo. Me llamo Manuel. Como he comentado, con 12 años me fui a trabajar con mi padre fuera al extranjero y después pues me fui sola al extranjero. Ellos se quedaron aquí y yo me fui sola al extranjero. Pues lo que he comentado, yo me veía muy sola porque todos iban con sus hermanas, iba con su madre o con amigas, con primas, pero yo en ese momento me encontraba sola. Y cuando más me encontraba sola es cuando ellas recibían correspondencia y yo no tenía. ¿Y qué pasaba? Que ella era una analfabeta y no podía llamarme por teléfono. Yo tampoco me encontraba en la situación de llamarla a ella, porque no había teléfono en las casas. Tenía que echar manos, llamar a un bar, molestar y se me pasaba el tiempo. Empecé cogiendo uvas, podando parras, cogiendo espárragos, cogiendo maíz, cogiendo fresas. Me tiraba 3 y 4 meses. Pues tenía 16 años. 14, 15, 16. Nací en el campo, estuve más de 1 hora conectada a mi madre hasta que me cortaron el cordón. Todo ocurrió porque mi madre creyó que el pequeño de mis 2 hermanos se había caído en el pozo. Y a raíz de esa percepción empezó a sentir los síntomas de parto. Se lo dijo a mi padre y él quiso venirse al pueblo en un burro que tenían, pero ella se dio cuenta que no le daba tiempo de llegar al pueblo. Mi padre fue a buscar a una vecina más cercana, pero no estaban. Fue a buscar a otra vecina, como a 3 kilómetros y pico. Por suerte estaba allí. Cuando llegó, yo ya había nacido. Esta mujer nunca había recogido a un niño. Por el resultado lo hizo bien. 3 mujeres valientes, que es lo que quiero destacar, sobre todo las 2 de ellas, porque yo ahí no tuve la supervivencia en la que tuve, que fue mi madre, esta mujer que me recogió, y la protagonista de todo, que fui yo. Pero vamos, que yo ahí hice poco. Hice nada más que dar el tostón que hice. El mal rato que le hice pasar a mis padres. En una ocasión en que una de mis primas recibió palos de un niño, ella, fortachona de por sí, no se amedrentó y le devolvió un buen puñetazo que fue directamente a la nariz. Sangró y la delató. Entonces nuestra maestra, doña Encarna, la de Parvulito, la castigó atando sus manos con una cuerda, puesto que el daño causado por allí se había producido, y encerrándola en un trastero que había debajo del hueco de las escaleras, que estaba tapiado y con una puerta. Su hermana menor, mi otra prima, cuando todos los niños estaban en el recreo, a veces nos daban leche en polvo, que con el tiempo he sabido que procedía del banco de alimentos de una ONG. Abrió la puerta del cuarto de los ratones, que así lo hacían llamar, y desatando a su hermana la liberó de tan descomunal castigo. Meditaron las 2 a pesar de su corta edad, que iban a decir a la maestra cuando la viese fuera de su prisión desatada. Así que mi prima, la castigada, se acercó hasta la maestra para no recibir otro castigo más severo y con sus manos juntitas le dijo: «Doña Encarna, que me ate usted otra vez, que me he desatado sola». Ella, a duras penas, logró contener la risa y así se lo relató a mi tía. En más de una ocasión, durante las horas del recreo, logré franquear aquellas enormes puertas y escaparme de la escuela. No recuerdo por qué lo hacía, pero sí
el ver a uno de mis primos corriendo detrás de mí para devolverme a ella. Después de comer me manda mi madre para la escuela. Eso eran párvulos, que con esa edad íbamos solos también. Y venga, y yo lloraba, me tiraba al suelo. La calle estaba llena de tierra y de barrancos y de charcos. Me tiraba, ella me pegaba, me ponía de pie, de un brazo me arrancaba. ¡Hala! Venga para allá. Andaba 2 o 3 pasos, otra vez me tiraba al suelo, así hasta la esquina. Y venga, ya de la esquina sí cogí para adelante y me fui. Y miré, mi madre no me seguía. Digo, pues aquí en otra esquina me quedo yo sentada llorando. En la puerta de una taberna me quedé. Y venga, llorar y llorar y llorar. Las de enfrente pues me recogieron. Y me llevaron a su casa, me lavaron, me peinaron. ¿Y quién era? Y yo, yo venga a llorar con el jipeado. Mi madre le decían la paca a la castilla y ellos no sabían qué decía. La paca, la costilla, oían costilla. Con el jipeado no me entendía, con que no daban con quién era yo. Pero que no me oculté yo quién era mi madre ni quién no era. Yo me asomaba a la puerta de la calle porque desde allí se miraba el reloj de la torre de San Miguel y yo no sabía las horas, ni los números, ni nada. Pero sí en la posición exacta en que estaban las agujas cuando yo pasaba por esa esquina. Yo miraba, pues todavía las agujas no están. Me iba otra vez para la casa y me metía con aquella familia. Volvía otra vez así, hasta cuando yo vi que faltaba una chispita. Para decir, pues yo ya me voy, porque por unos minutos, un poquillo antes no me van a decir nada. Digo, pues yo ya me voy a mi casa. Pues me fui a mi casa, claro, como era la hora de llegar todos los días, mi madre se pensó que yo había estado en la escuela aquella tarde. Ya aquella tarde no merendé, claro, pero tampoco era extraño que una tarde no tuviera ganas de merendar. Soy de un pueblecito de Jaén, se llama Lopera. Vine para un año aquí por el trabajo de mi marido y son 21 años los que llevo ya, vamos, que soy jarota adoptada. Y pues me he apuntado al taller de escritura porque me gusta la idea y he escrito un texto que se llama Madre, hija y nieta. La veo asomada a la ventana del cuarto y percibo la añoranza de sus vivencias pasadas, las que disfrutó, aunque fueron pocas, a verlas hubo, y las que presiente que se perderá por el veloz correr del tiempo. Se impresiona al ver la cantidad de coches, fila arriba de la calle, que contempla, y a cada lado, y que resopla diciendo, ¡cuánto coche! Y yo sin ninguno. ¿Qué no daría ella por tener ahora sus 20 años y poder disponer de vehículo propio, habiéndose podido sacar su permiso de conducir? Cuánta independencia y libertad en la palma de su mano y con tan solo una llave. Teresa cuenta que le hubiera gustado ser maestra. Le gustaba ir a la escuela y su tutora le veía cualidades y actitudes para ello, pero su sueño fue truncado por los posibles económicos, que no eran muchos, y la falta de apoyo en los familiares. Sus deseos pasaron a ser invisibles y su dirección era la más común de toda mujer de aquellos años, casarse y tener hijos. Y bien que lo hizo, un marido, ser la mujer de Narciso. Tuvo 10 partos, el 9º fallecido por prematuro y doble vuelta al cuello de cordón umbilical. Sacristianó a Antonio, pero no tuvo entierro. Una caja de maderita fina y al campo santo, sin losa ni llantos. ¿El por qué? Decían que como sea de grande el ataúd, así sería el duelo. Malparir no merecía el sufrimiento extra de la muerte. Hubo un par de casos parecidos. Otra mujer se sintió mal en el embarazo, con sangrado y contracciones, pero que vivía en un cortijo aislado. El hombre tardaba en llegar al pueblo. Anduvo hasta otro cortijo que había unos kilómetros más allá, a pedir ayuda. Llama y al entrar da sus buenas noches a la familia aquella. Se sienta la candela encendida. Comparte cigarro y conversación del tiempo y de la faena diaria. Y al cabo de 3/4 de hora o más, allí le comenta al otro hombre de hacerle el favor de que su hijo, si pudiera coger la bicicleta y ir más rápido que él a llamar al médico,
para que viniera a ver a su señora, que yacía mala, retorciéndose de la barriga. Tócatelo. No sé cómo se llamaría ese señor, pero bien le podía venir el de asaúra gorda. Lo que pasa que los hombres, yo creo que es que antes vivían los hombres como en un mundo, las mujeres, las cosas de las mujeres eran otro mundo donde los hombres eran muy ignorantes de esas cosas de mujeres, que no ha tocado vivir la maternidad, supongo, ¿no? Y la crianza y todas esas cosas, pues de ellos era un poquito ese mundo desconocido, ¿no? De pequeña fui una niña huérfana de padre. Mi padre ya estaba enfermo cuando se casó con mi madre y a mi madre se lo tenían oculto. Estuvieron casados 7 años, en los que nacimos mi hermano y yo. Cuando yo tenía 2 años y medio, mi padre falleció y mi madre nos tuvo que sacar adelante con mucha fatiga, ella sola porque no tenía padres. En una ocasión nos quedamos dormidos en la calle esperándola, y cuando mi madre pasó como estaba oscuro, pensó que éramos 2 perros y al darse cuenta que éramos nosotros, se echó a llorar y nos abrazó. Aprendí a cocinar con las explicaciones que me daba mi madre antes de irse a trabajar. Ella me decía cómo tenía que hacer la comida. Me decía, tú haces la candela, luego pones las estrébedes y la sartén. Y así era patatas o arroz o lo que fuera. Con 10 años me fui de compañera con mi madre a coger aceitunas y después todos los años igual. Me iba a todos los trabajos de chamada con ella. Más de una vez le pagaban con morcilla y tocino rancio. También se iba al campo a lavar la ropa y si le echaban merienda para que comiera, no se la comía, para dárnosla a mí y a mi hermano. Y luego si le preguntaba a la señora que si la había comido, le decía que sí, y era mentira, y es que se había venido por nuestra casa y nos la había dejado. Le pagaban, se aprovechaban de ella, le hacían trabajar y bueno, a otros le pagaban, pero a otras criaturas que tenían mal ajeró, pues le pagaban con tocino rancio y morcilla. Yo era chica y me entraba rabia. Mujeres luchadoras, unidas en el sentimiento del apego a la tierra y a la escuela como horizonte de futuro, y a la sororidad con las madres y abuelas, y al deseo de reconocer y dar a conocer su biografía a través de la escritura, no como refugio, sino como herramienta de liberación, el poder de saberse y de saber que fueron, que son capaces.